Cordial saludo. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el teorema de Norton. Los integrantes de este grupo somos Angie Paola Llanes Borja, Heiner Jair Moreno Palacio y Cristian David Cuesta Moreno, quien les habla. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, del programa Ingeniería en Telecomunicaciones e Informática. Introducción. Edward Larry, ingeniero electrónico estadounidense, fue uno de los descubridores del circuito integrado para la compañía Fire. Fue semiconductor en el 1959 y empleado de los laboratorios B. Es conocido principalmente por anunciar el teorema del Norton que lleva su nombre. En la siguiente investigación tenemos los siguientes objetivos: determinar los fundamentos básicos del teorema del Norton y sus aplicaciones, realizar una introducción histórica y descripción teórica del teorema de Norton. Teorema del Norton. Este se establece que cualquier parte de un circuito formado por fuentes y resistencia pueden ser reemplazados por una única fuente de corriente y una resistencia en paralelo. De este teorema podemos deducir que cualquier circuito equivalente Thevenin también puede ser reemplazado por cualquier equivalente de Norton. El teorema de Norton fue publicado por primera vez en 1926 por el ingeniero Edward Norton, que ahí lo aplicó en el cálculo y el diseño de circuitos electrónicos. Hay dos circuitos electrónicos. El uno, que es circuito de Thevenin, y el otro es circuito de Norton. ¿Qué quiere decir? Que estos van cogidos de la mano para su desarrollo o fórmula. El de arriba es circuito. El de arriba quiere decir que es un circuito de Thevenin que va relacionado con voltaje. En cambio el de Norton es por corriente. Circuito equivalente de Norton. Este consiste de una corriente la cual cuenta con dos terminales que son de salida, que es la A y la B. Para esta corriente y desarrollar el circuito en paralelo, para calcularlo, la corriente de salida, cuando se conecta a un cortocircuito, es decir, cuando se pone una carga de tensión nula entre A y B, y al colocar un cortocircuito entre A y B, la intensidad circula por la rama A y B. Como siguiente, tenemos el circuito Norton, está relacionado con el equivalente de Thevenin por las ecuaciones. Anteriormente habíamos hablado que estos dos circuitos están unificados. ¿Por qué razón? Porque en las ecuaciones las fórmulas se utilizan entre sí. ¿Qué quiero decir? Que la fórmula de Norton le sirve a Thevenin y la de Thevenin le sirve a Norton. Aplicaciones. La teoría de Norton y su hemónima, la teoría de Thevenin, son extensamente usadas para simplificar el análisis de los circuitos y para estudiar la iniciación de los circuitos y la respuesta del estado estacionario. ¿Qué nos quiere decir? Que estos dos circuitos van relacionados. ¿Para qué? Analizar y desarrollar un diseño de circuito para tener un resultado eficiente. Diferencia con Thevenin. La principal diferencia entre el teorema de Thevenin y del teorema de Norton es que el primero provee una fuente de voltaje equivalente y una resistencia equivalente en serie, mientras que Norton proporciona fuentes de corriente equivalente y resistencia equivalente en paralelo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el teorema de Thevenin utiliza un voltaje equivalente y sus resistencias son en series, y el de Norton es lo contrario. La fuente es la intensidad y las resistencias se dan en paralelo.
El teorema de Norton es una derivación del teorema de Thevenin. La resistencia de Norton y la resistencia de Thevenin son de igual magnitud. A continuación vamos a ver un ejercicio paso a paso de cómo se debe simplificar un circuito con el teorema de Norton. Obtener el circuito equivalente de Norton visto por las siguientes resistencias. Primero se retira la parte del circuito que deseamos analizar, que es la resistencia 5. Para simplificar el resto del circuito, marcamos las terminales de dicho circuito con A y B, tal como lo muestra la imagen. Ahora, para calcular la resistencia de Norton, entre las terminales A y B, haciendo cero todas las fuentes del circuito, creando cortocircuitos en ellas. Donde va la fuente, se hace un cortocircuito tal como lo muestra la imagen. Teniendo la fuente cortocircuitada, se procede a calcular la resistencia equivalente de Norton, dado como un resultado de 9.333, como muestra la gráfica. Muestra el cálculo de la resistencia de Norton. Para el siguiente paso, se regresarán las fuentes del circuito a su estado original, cortocircuitando las terminales A y B para calcular la corriente que fluye por ese conductor. Tal y cual como lo muestra la imagen. Calculando la corriente total que circula a través de una fuente de alimentación, solo sería necesario luego de esto aplicar el divisor de corriente para calcular la corriente de Norton por su trayectoria, tal como lo muestra las imágenes que se proyectan en la pantalla. Tanto la resistencia 4 y la resistencia 2 se encuentran en paralelo, de tal manera que al reescribirlo nos resultaría en un circuito equivalente. Entonces tenemos el resultado que sería 7.72 ohmios. Luego, para calcular la corriente en el circuito, solo se usa la ecuación del circuito en serie. Luego de obtener la corriente total, se usa la división de corriente teniendo como resultado una intensidad de Norton de 1.072 amperios. A continuación, se mostrará un ejercicio paso a paso desarrollado por los integrantes del grupo. El siguiente circuito nos piden calcular la intensidad en la resistencia 4 y el voltaje en la resistencia 4 utilizando el teorema de Norton. Para utilizar el teorema de Norton debemos de tener en cuenta las siguientes características. Las fuentes de voltaje se cortocircuitan, las resistencias se abren y la fuente de corriente se abren también. Luego de eso debemos de pasar a colocar los puntos A y B en el sitio correcto. Una vez hayamos aplicado las siguientes características en el circuito original, vemos que desaparece la resistencia de 4 ohms debido a que ahí fue donde colocamos los puntos A y B. Ahí fue donde la resistencia se abrió y donde iba la fuente de corriente se abren. Entonces, esta resistencia que están aquí se pierden del circuito. Entonces, para que no haya confusión, pasamos a dibujar el circuito que necesitamos, que solamente sería este circuito. Una vez tengamos el circuito que necesitamos para calcular la resistencia de Norton, pasamos a calcularla. ¿A qué sería igual la resistencia de Norton en este caso? La resistencia de Norton en este caso sería igual a la suma de la resistencia de 3 ohms más la resistencia de 6 ohms, ya que las resistencias están en serie.
La resistencia de Norton, en este caso, sería igual a 9 ohms. Hallamos la resistencia de Norton, pasamos a hallar la intensidad de Norton. ¿Cuál es la intensidad de Norton en este caso? Esta intensidad de 0.5 amperios se divide en esta parte del circuito y en esta parte del circuito. Esta vendría siendo la intensidad de Norton, que la podemos bautizar como I sub n. ¿Qué debemos de hacer para calcular esa intensidad de Norton? Debemos de utilizar un divisor de tensión. ¿Cómo se haría en este caso? La intensidad de Norton sería igual a la intensidad total, que es de 0,5 amperios, por la resistencia 1, que es de 3 ohms, sobre la resistencia 1 de 3 ohms más la resistencia 2, que es de 6 ohms. Esto nos vendría dando algo así: 0,5 amperios por 3 ohms sobre 9 ohms, que nos da la suma de las dos resistencias. Esto nos vendría dando un total de 0.167. Una vez tengamos la resistencia de Norton y la intensidad de Norton, dibujamos el circuito equivalente de Norton y en él colocamos la resistencia y la intensidad. Para calcular la intensidad en la resistencia de 4 ohms debemos dibujar la resistencia, el cual debemos de calcular. Entonces, para calcular la intensidad en esta resistencia de 4 ohms debemos aplicar un divisor de intensidad. Ese divisor de intensidad sería igual a la intensidad total, que es de 0,167 amperios, por la resistencia 1, que es de 9 ohms, sobre la resistencia 1, que es de 9 ohms, más la resistencia 2, que es la resistencia de 4 ohms. Esto nos daría un total de 0,115 amperios. Esa es la intensidad en la resistencia 4 utilizando el teorema de Norton. Para hallar el voltaje en la resistencia 4, tenemos por la ley de Ohm que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, ese voltaje en la resistencia 4 sería igual a la intensidad de 0,115 amperios por la resistencia de 4 ohms. Esto nos daría un resultado de 0,46 voltios. Y ese sería el voltaje en la resistencia de 4 ohms. Conclusión. Esta práctica nos permitió resolver dudas que teníamos sobre el teorema de Norton, el cual puedo decir que es aquel que nos ayuda a simplificar un circuito a través de una fuente de corriente con una resistencia paralela. Esto se hace en un circuito lineal, en el cual se elige un elemento para saber cuál es la corriente y la tensión, que pasa por ese elemento que se eliminará del circuito para hacer los cálculos. Muchísimas gracias.